a partir del mueble habitable. Vamos ahora con el cómo. La pregunta por el cómo la empezamos a responder con aquellas definiciones, pero les queremos aportar algunos principios que hacen justamente del mueble habitable un equipamiento no tradicional para el que es necesario cierta investigación proyectual a la hora de diseñar y de proponer, ¿no? Es decir, estos principios están directamente relacionados con los modos de relación de la sociedad y por ende de las personas en la contemporaneidad, ¿no? En realidad son principios que tomamos de Deleuze, de su libro Mesetas, para leer ese hábitat unívoco del que hablábamos la clase pasada. Y como dije, son una serie de principios que estaría bueno también los tomen en cuenta, por supuesto quizás no a todos, pero sí a algunos de ellos a la hora de pensar este proyecto, al menos de manera iniciática, y que luego de hacer todo el recorrido puedan verificarlos de algún modo al final del resultado. El primer principio es el principio de conexión o principio de conectividad, y podríamos decir que en el mueble habitable cualquier punto está o puede ser conectado a otro de forma física, visual o virtual, ¿no? Como ven ahí en la imagen, en este caso de un proyecto del año 2014, 2015, en donde el mueble o el equipo, al igual que el ejemplo que vimos la clase pasada de la casa grilla 3D de Each Studio, bueno, es toda una sola cosa y a partir de cierta unicidad que puede ser estructural, formal o funcional, aparece ese principio de conexión completo, ¿no? Es decir, no son cosas desmembradas que no participan o no dialogan. Bueno, justamente Charles Eames, que ya fue nombrado en este teórico, él hablaba de que la calidad de las conexiones es la clave de la calidad en sí, ¿no? Entonces, bueno, y él decía que finalmente todo se conecta, las personas, las ideas y los objetos. Charles Eames, que más allá de su obra física, digamos su obra proyectual, su participación intelectual en la creación de conceptos de diseño en la segunda mitad del siglo pasado es fundamental. Lo pueden llegar a entender y a ver y a leer, es recomendable. El segundo principio es el principio de heterogeneidad. Esto es que un mueble habitable podría aglutinar actos distintos, diversos, contenidos semánticos, pragmáticos y programáticos en sí mismo. Es decir, bueno, esa imagen que ven difícilmente podría categorizarse dentro de un mueble determinado. Es un contenedor, es un asiento, es una prenda. En definitiva, es ese principio de heterogeneidad que permite, de alguna manera, al mueble habitable contraponerse a esos otros objetos o mobiliario tradicional del que veníamos hablando siempre. Con esto queremos decirles que, especialmente en estas primeras instancias, ustedes propongan, sean creativos y aporten ciertos niveles de innovación. Pero una innovación acorde a un nivel 5 de la carrera. Esto quiere decir innovaciones posibles, mecanismos simples, situaciones de resolución factibles. Bueno, el principio de multiplicidad, que es una multiplicidad, no es la del 1 más 1, sino esta multiplicidad de varios en uno, ¿no? Es una indeterminación tanto de tamaños como dimensiones y que no pueden cambiar sin que cambie su naturaleza, ¿sí? Es decir, pero no solo la naturaleza del mueble o del mobiliario, sino de ese otro objeto que lo contiene, ¿sí? Como en la imagen que ustedes ven, es decir, ahí hay un equipo que es transformable, que tiene diversas operaciones, pero que al transformarse también transforma la caja que lo contiene. Eso queremos decir, ¿eh? Es decir, una multiplicidad que no es sujeto ni objeto,
no es femenino ni masculino. Por ahí vamos, con este principio. Bueno, el principio de ruptura significante, decimos que todo mueble habitable comprende líneas de segmentariedad, según las cuales el mueble o el mobiliario podría estar estratificado, zonificado, territorializado, organizado o atribuido, ¿no? En diferentes, a partir de diferentes situaciones y diferentes características. Estas atribuciones, por supuesto, tendrán que ver con el programa. Estas atribuciones tendrán que ver, por supuesto, con el programa o las acciones programáticas que ustedes imaginen para sus equipos. Bueno, el principio de cartografía, que también lo usamos y lo manifestamos y lo trabajamos cuando hablamos de equipamiento institucional. Decimos que es un mapa que permite ser recorrido y a su vez recorre el espacio, que puede ir generando nodos, que genera circuitos, y como todo mueble, de alguna manera también oculta, ordena, guarda, ¿no? Podríamos decir que de alguna manera es rizomático y que puede tener múltiples entradas. En este sentido, la imagen primera que vimos de este ejemplo habla de ello, ¿no? Es decir, ese es claramente un ejemplo de una situación rizomática. Y acá quiero hacer una salvedad. Si bien en este caso el alumno recurre a la grilla 40-40 con caño 20-20, les pedimos que hagan el intento y el esfuerzo de no caer en eso, un poco también para construirse ustedes como proyectistas, ¿no? Es decir, si bien en el primer ejercicio hubo muchos trabajos en este sentido, bueno, traten y hagan el esfuerzo y sus docentes así se lo van a requerir en los talleres de evitar esto de la grilla, porque es un camino muy simple, es un atajo, que bueno, por ahí a la hora de proyectar está bueno que ustedes mismos se pongan ante el desafío de superar esa instancia, ¿no? Y el último principio, que es el de ruptura modélica, que tiene que ver con esto de que el mueble habitable no respondería a un modelo estructural ya preestablecido, ¿no? Podemos hablar acá de una antigenealogía, es decir, algo que se contrapone y que sí es una trama generativa que está orientada justamente por las operaciones programáticas. Y acá es donde se verifica aquello de que el programa es verbo y no sustantivo. Bueno, en definitiva, lo que les estamos proponiendo es un mobiliario no tradicional, no canónico, dijimos, no comercial. Lo comercial es calco, de alguna manera es hegemónico y es unidireccional. Lo que les estamos pidiendo es un mueble habitable que sea o que debería ser de alguna manera más creativo, polémico, político y rupturista de alguna forma también, si se quiere. En esto del cómo veremos algunos ejemplos de cómo trabajaron compañeros de ustedes de años anteriores, en este caso Guadalupe y Ángela, también del taller de Flor. Vean acá cómo este objeto o este mueble va teniendo distintas situaciones en el espacio, cómo dialoga con la caja, a través de una separación, de dividirse y de acoplarse a sí mismo en el centro o acoplarse a una de las envolventes del objeto que lo contiene. Bueno, ahí vemos en corte. Nuevamente, al igual que en el equipamiento institucional, la caja arquitectónica como un elemento de fondo y el detalle y la mirada y toda la cuestión que tiene que ver con lo constructivo, las dimensiones, las medidas, están puestos justamente en el mueble, en el equipamiento. Y acá una especie de despiece constructivo, si se quiere, podría llamarse, o quizás operativo y de montaje más que constructivo, donde se leen las piezas, las partes y se entiende la complejidad de los componentes que hacen al equipo, ¿no? Desde esa cuestión general que se ve a la derecha hasta
las imágenes de detalle en escala quizás 1 en 1 o 1 en 2, de vínculo y de unión entre los caños y los elementos estructurales y los elementos de soporte de actividad, de los planos horizontales, laterales, etc. Bueno, este es otro caso. Acá vemos una pieza gráfica que también es interesante, que se las pedimos ya antes y que repetimos, como es el caso del corte fugado. En este caso, el taller de Gaby, Mengo, Maximiliano y Lisandro. Y nuevamente, el corte fugado demuestra dos cosas que nos interesan, que tiene que ver cómo lo nuevo se toma de lo existente, pero también muestra cuestiones constructivas, ¿no? Ahí en el corte se ven los caños que contienen la placa, de cómo llega, cómo se vincula. También nos da una idea, referencia de la, si se quiere, del hábitat, de la espacialidad de esos lugares, ¿no? Cómo están entendidas y comprendidas las cuestiones propias del hábitat, aun cuando parece una banalidad, pero bueno, el hecho de que aparece ahí un paño filtro enrollable, tipo blackout, a la derecha de la imagen, eso no es gratuito, o sea, eso tiene que ver con lo que luego le va a demandar el medio cuando se pongan a laburar y a trabajar realmente. Entonces, comprender las orientaciones del sitio con el que vamos a trabajar o del objeto arquitectónico, cómo está orientado, bueno, una cosa que vienen trabajando desde el primer año, es algo sobre lo cual ustedes ahora no pueden actuar, porque no vamos a actuar sobre la exterioridad de la caja arquitectónica, vamos a trabajar sobre la interioridad. Y si la caja arquitectónica no tiene contemplada una protección para el sol del oeste, bueno, está la oportunidad para que ustedes, a partir de sus proyectos, intenten al menos amortiguar ese sol del oeste que es tan dañino a la hora del hábitat, ¿no?